unas alternativas que ellos les van a traer y enseñar de cuáles han sido sus historias para lograr el éxito que están teniendo. Yo espero también en el futuro que algunos de ellos vuelvan a Puerto Rico, a nuestras instituciones, ¿verdad? Así es que estamos bien esperanzados en ese sentido. Espero que disfruten este día de hoy en nuestro recinto. Nuestras puertas están abiertas para este tipo de actividades, no solamente hoy, sino en el futuro. Espero también que algunos de ustedes hagan una decisión eventualmente de estudiar. Nosotros tenemos oportunidades en el área de maestrías en ciencias biomédicas y carreras también de doctorados en filosofía o PhD en ciencias biomédicas a través de diferentes departamentos. El decano asociado de ciencias biomédicas, el doctor Miranda, estaba por ahí también, está allí. Ponte de pie, por favor, que me imagino que ahorita les hablará un poquito también. Así que no solamente espero que disfruten este día y esta oportunidad única donde ellos les pueden hablar en el lenguaje que ustedes hablan porque son muy jovencitos y son de su generación, que es algo bueno para reconocer, sino que también en el futuro vean este recinto como una alternativa para continuar sus estudios. Y no quiero tomarle más tiempo porque sé que hay muchas cosas en el día de hoy que están aquí. La doctora Emma Fernández, quiero reconocer también que tiene su proyecto en nuestro decanato de asuntos académicos y es una investigadora muy reconocida que ha trabajado bien duro a través de los últimos, un poquito más de una década, no quiero decir, porque ella se ve muy teenager hoy con esa ropa que tiene. Así es que espero que pasen un día bien bonito. Me voy a tener que retirar ahorita, pero los felicito a ellos y los felicito a ustedes por darse esta oportunidad el día de hoy. Gracias. Gracias, doctora. Y gracias por el compromiso del Recinto de Ciencias Médicas para ser anfitrión de este tipo de actividades. Y obviamente sabemos y vamos a estar reseñando la gran investigación que se hace no solamente en el Recinto de Ciencias Médicas, sino en todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico. Y yo pienso que esa es una buena introducción para presentar al doctor Lazalde, que es el vicepresidente de Ciencia y Tecnología para la universidad. Y como la doctora, también un gran investigador. Buenos días a todos. Un placer tenerlos aquí. Espero que este día pues, tengan una grata experiencia. El tema de esto, quiero ser científico y ahora ¿qué hago? Una buena pregunta para todos. Como vicepresidente de Investigación y Tecnología de la Universidad de Puerto Rico, les quiero agradecer que estén aquí. El entrenamiento de estudiantes y el desarrollo de estudiantes jóvenes como ustedes en carreras científicas es bien importante para la economía de Puerto Rico. En esa misma línea, quiero señalar que la Universidad de Puerto Rico tiene un plan trazado para muchos de ustedes. Uno de ellos es el edificio de Ciencias Moleculares, que comienza su actividad próxima, que está al lado de la estación de metro. Ese edificio se diseñó para atraer científicos jóvenes que van a estar aquí en los próximos 5 o 6 años. Yo espero que algunos de ellos sean ustedes. Se diseñó para crear centros de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria, específicamente en ciencias moleculares. Así que el Centro de Cáncer tiene una infraestructura esperando por científicos puertorriqueños que vengan bien entrenados a ocupar posiciones en la Universidad de Puerto Rico. Estos tiempos son difíciles, pero van a mejorar. Y el enfoque de la universidad es ciencia y tecnología, así que hay una avenida, hay luz al otro lado del túnel y eso lo van a ver en los próximos años. Mi experiencia como científico, lo que les voy a decir brevemente, por mi laboratorio han pasado cerca de 200 estudiantes, un poco más, 14 de ellos han terminado el PhD en mi laboratorio. De esos 14 hay estudiantes que están haciendo su carrera, por ejemplo Manuel Navedo
hace unos días aceptó una posición en UC Davis con un package de $800,000 en startup. Ha hecho una carrera espectacular. Guillermo Asmar, que terminó su postdoc en Scripps, montó un venture capital con un grupo en San Diego. Madeline Nieves terminó su PhD, estaba de postdoc en Seattle. Ahora y dice que quiere hacer educación. Y tengo tantas historias de ellos y escribo tantas cartas que me parece fascinante a veces y veo los años pasar tan rápido a la misma vez. De los 200 estudiantes, los subgraduados que empezaron en programas graduados, hay ya como 40 PhD. O sea que hay un total de más de 60 de PhD de los estudiantes que han pasado en mi laboratorio. Nosotros llevamos las estadísticas. Y hay unos que se fueron para medicina, hay unos que se fueron para leyes. Miren, una gama de... Los últimos años el roadmap ha estado cambiando un poco, pues. De hecho, el último estudiante que se graduó en estos días, Daniel Caballero, aceptó una posición en Amgen. Ser científico, mucha gente dice, no todo el mundo tiene el estómago para esto, y es la verdad, es cierto. Es una carrera fuerte, es una carrera que tiene muchos retos, pero a la misma vez tiene pues muchas satisfacciones y en distintas etapas. Así que el mensaje que les quiero llevar hoy es, si usted interesa ser científico, piense bien, haga un plan a corto y a largo plazo. Principalmente, haga lo que a usted le guste, lo que lo emocione, lo que lo apasione. Busque una carrera que lo apasione, porque al final del día, esa pasión es la que usted va a poder traducir en descubrimiento y en ciencia y en una carrera. Así que sin decir nada más, los felicito por estar aquí, les agradezco que estén, y a nombre de la Vicepresidencia de Investigación y Tecnología y del presidente, el doctor Miguel Muñoz, bienvenidos a todos. Gracias. Y gracias por el apoyo de la universidad también al simposio. Tenemos dos auspiciadores principales. El RCMI, que de hecho está basado aquí en el recinto de Ciencias Médicas, y Emma Fernández Rebollé nos va a hablar al final del día. Y el otro auspiciador es la compañía Amgen, y tenemos aquí al doctor Miguel Pereira, que nos va a decir unas palabras de parte de la organización de Amgen y por qué están comprometidos con la ciencia y con Puerto Rico. Muy buenos días a todos. Hay gente que dice que las cosas no pasan por casualidad, sino que pasan por causalidad. Y cuando los amigos de Ciencia Puerto Rico nos pidieron que auspiciáramos el foro, y yo vi la fecha del foro, me di cuenta de que esta actividad se iba a convertir en la actividad básicamente de cierre de la Semana de las Biociencias. Toda esta semana pasada hemos estado celebrando en Puerto Rico la Semana de las Biociencias. Ellos, cuando programaron el foro, no se habían percatado de eso, pero alguna causa buena tenía que haber. Primero, para cerrar con broche de oro la Semana de las Biociencias. Segundo, ¿verdad? Y haciendo una analogía de lo que ha pasado en los pasados años, y el doctor Lazalde pues habló de los proyectos estratégicos que se han estado trabajando, y la doctora Fernández por muchos años ha estado colaborando en ese tipo de proyectos. Todo lo que se ha venido haciendo, y yo por lo menos desde el año 1999 he estado involucrado en todas las conversaciones relacionadas con hacer a Puerto Rico una jurisdicción más sólida en el campo de las biociencias. Pues todo lo que hemos estado haciendo durante los pasados años, el gobierno por una parte, la universidad por otra y la industria como colaboradores, que es el área que yo represento, pues va a hacer sentido en la medida que jóvenes como ustedes, que quieren perseguir carreras en áreas científicas, aprovechen esa infraestructura que se ha creado. Y ustedes tienen la oportunidad de desarrollar ese talento que los hace privilegiados, porque ustedes, al tener la capacidad intelectual para poder continuar una carrera graduada en ciencia, eso
es un don que no mucha gente tiene. Pero eso también le impone a ustedes ciertas responsabilidades. Porque estamos haciendo las inversiones, la universidad, el gobierno, ¿verdad?, a través del tiempo, los gobiernos que han pasado a través del tiempo, los administradores de la universidad y los que estamos en la manufactura. Ese trabajo lo hemos hecho para que ustedes desarrollen ese potencial y de alguna manera nos ayuden, sea a contribuir con la economía de Puerto Rico, facilitando y participando en investigación, en desarrollo o en la parte de manufactura, que es donde tenemos la mayor experiencia. Pero también, de la misma manera, necesitamos que muchos de ustedes también puedan apoyarnos desde la academia. Y es bien importante también que tengamos, como los jóvenes que están aquí en el día de hoy, científicos que desde la academia ayuden a continuar desarrollando el talento de otros jóvenes. Para nosotros en Amgen, pues, esto vino caído del cielo, ¿verdad? Porque a través del tiempo nosotros hemos estado buscando hacer alianzas estratégicas con diferentes organizaciones académicas o sin fines de lucro que nos ayuden a impulsar el desarrollo y el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias en Puerto Rico. Así que, como le decía a Daniel ahorita cuando hablamos, porque hemos estado hablando por vía cibernética por mucho tiempo, por fin lo pude conocer personalmente. Yo creo que tenemos mucha área de oportunidad para continuar colaborando. Nosotros hemos, a través del tiempo, tenido programas de campamentos de verano para jóvenes interesados en la ciencia. Hemos tenido internados de verano para profesores. Tenemos un programa de internado para estudiantes a partir de su tercer año de estudios subgraduados. Completamos recientemente, luego de 4 años exitosamente, y este recinto participó, el programa BioMinds, que fue un programa de ayudantía de cátedra subgraduado para investigación. Por lo general las ayudantías de investigación son a nivel graduado, pues tuvimos por primera vez en Puerto Rico a nivel subgraduado en este y en varios recintos. Tenemos el programa de becas de Amgen para estudiantes de ciencia. Así que hay muchas oportunidades y hay muchas áreas donde podemos colaborar, donde podemos dialogar para continuar trabajando, para que al final del día, número 1, Puerto Rico tenga una economía más sólida en el área de la economía del conocimiento. Número 2, podamos establecer el ambiente para desarrollar, y valga la redundancia, investigación y desarrollo que ayude a generar conocimiento y a generar eventualmente nuevos productos en el área de la biociencia. Y tercero, porque todos juntos con lo que estamos haciendo vamos a ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Les agradezco muchísimo la oportunidad y continuaremos colaborando como ustedes lo quieren. Gracias. Muchas gracias. Han visto cómo tanto la academia como el sector manufacturero aquí en Puerto Rico están comprometidos con la ciencia, y por eso es que se da este simposio y el compromiso de ustedes, que es la parte súper importante. Y ahora vamos a, antes de entrar en la charla, yo voy a ser el primer conferenciante y voy a hablar un poquito sobre mi experiencia convirtiéndome en científico y cómo fue eso para mí. Pero antes de entrar en eso, el último business item aquí, que viene siendo los anuncios para la conferencia de hoy, que lo va a dar la vicedirectora de Ciencia de Puerto Rico, Mónica Feliu Mojer. Buenos días. Que tengo es breve. El evento se está grabando y se está transmitiendo en vivo a través de la red. Bueno, se está grabando, me dicen que no se está transmitiendo, perfecto. Se está grabando, así es que eventualmente les haremos llegar el enlace para que puedan ver el video si gustan revisitar lo que se va a hablar aquí. Además, vamos a estar tuiteando lo que va a estar pasando aquí, así es que nuestro handle de Twitter es CienciaPR, así es que si alguno de ustedes están en Twitter y quieren participar de la conversación, lo pueden hacer así. Eso va a ser durante la tarde, durante el panel que vamos a tener. Además, tenemos una página en Facebook que es www.facebook.com/cienciapr. Esto, contrario a una clase, invitamos a que se metan en Facebook y se metan en Twitter y pongan su opinión.
Y lo que vamos a hacer, vamos a estar haciendo algo un poquito novedoso en la sección del panel, que es que vamos a estar siguiendo, si se meten en Twitter, vamos a estar siguiendo lo que ustedes vayan tuiteando, cosa de que si no se atreven a hacer la pregunta, nosotros podemos traerla al panel a través de Twitter. Lo otro que iba a decir es que en el propósito del almuerzo es que sea un evento para conocer gente, para hacer networking, para hacer preguntas. Así que los exhortamos a que nosotros vamos a estar divididos en grupos y vamos a tener un sistema para que ustedes puedan ir a diferentes grupos y podamos tener conversaciones sobre lo que pasó en la mañana y todo eso. Los exhortamos a que no se vayan con sus amigos a una esquina, sino a que conozcan a otras personas, sobre todo otras instituciones. Sabemos que aquí hay gente de muchísimas diferentes instituciones hoy. Y por último, yo voy a hablar de esto un poquito más, pero tenemos acá esta semana, como parte del 5º aniversario de la organización, que voy a estar presentando en un momentito. Además de este evento, tuvimos la presentación de un libro que se llama Ciencia Boricua, y el libro va a estar a la venta. Yo lo voy a presentar más adelante. Pero bueno, vamos entonces ya una vez concluido el anuncio, vamos a empezar entonces con la presentación. Hace no mucho tiempo yo estaba donde están ustedes hoy y conocía que yo veía los anuncios de qué sé yo, del Banco Popular o de hecho en Puerto Rico y veía que había gente así como que bien moderna, o sea, haciendo ciencia en alguna parte en Puerto Rico. Sabía que esta organización, estas compañías estaban aquí en Puerto Rico y que era una parte importante de la economía de Puerto Rico. Pero realmente yo no conocía a ningún científico y no sabía que era ser científico. O sea, no tenía la más mínima idea. Tenía una idea vaga, pero no sabía que era ser científico. Lo que yo decidí hacer hoy para empezar el simposio es reflexionar un poquito en cómo fue esa experiencia para mí, cómo fue la experiencia de transformarme en científico, porque es que yo hago lo que yo hago. Y no es para todo el mundo, pero el ser científico no es para todo el mundo, pero la ciencia sí lo es. Porque la ciencia, como voy a discutir en un momento, es una parte fundamental del quehacer humanista. O sea, algo que nos une a todos. Yo en mi laboratorio tengo puertorriqueños, tengo gente china, tengo gente de India, están interesados en las mismas preguntas, algo fundamental. Y eso es una de las cosas que más me encantan de la ciencia. Y es algo que, aunque ustedes en el futuro decida que va a ir en otra dirección, para uno de los propósitos de este simposio es que la ciencia continúe siendo una parte fundamental de su trayectoria. Bueno, en términos de mi trayectoria muy personal y ¿podemos bajar la luz un poquito al frente, por favor? Ok. ¿Aquí? Ok, perfecto. Ok, lo que voy a estar diciendo fue mi trayectoria. Obviamente esto no es la trayectoria de todos los científicos, pero voy a reflexionar un poquito en mis años universitarios, cómo fueron esos años que probablemente coinciden con los años de muchas personas aquí y cómo fueron las experiencias primeras y cómo fue esa transformación. Sobre todo, cómo fue esa transición. Fue una transición para mí bien interesante y voy a estar presentando algunas cosas que aprendí, algunas cosas que me hubieran gustado saber cuando estaba haciendo esa transición hacia las ciencias que me hubiesen ayudado mucho. Después voy a explicar por qué lo hago y por qué me encanta. Porque es que a mí me encanta ser científico. Y después voy a hablar un poquito sobre las iniciativas de ciencia de Puerto Rico y eso lo voy a vincular con mi propia experiencia porque yo estoy bien envuelto en esta iniciativa. No soy la única persona. Voy a presentar a un equipo bien comprometido de científicos puertorriqueños regados por todas partes que lo que los une es el hecho que están interesados en la ciencia en Puerto Rico y quieren contribuir de vuelta a Puerto Rico. Pero vamos a empezar con esas experiencias de los años universitarios. Y había dos cosas que en aquel momento, cuando yo pensaba en ciencia, pues me limitaban a visualizarme como científico. De primera instancia, como mencioné, yo no conocía a ningún científico, mucho menos un científico puertorriqueño. O sea, de hecho, a la gente que conocía, y yo decía, bueno, me interesa la ciencia, me decía, bueno, pero ¿por qué? Si te gusta la ciencia, ¿por qué no te metes en medicina? Y hay muchas buenas razones para meterse en medicina, pero el que te guste la ciencia no es la razón principal para meterse en la medicina. Pero ese era el consejo que recibía porque la gente, mis familiares que no eran ni médicos ni científicos o mis vecinos, pues tampoco conocían científicos puertorriqueños. Y lo que sí conocían son médicos, todo el mundo conoce un médico, entonces eso es lo que me aconsejaban. La otra cosa que a mí me pasaba en aquel momento es que obviamente yo sentía que había una presión como para hacer un grado en medicina. Había una presión porque era prestigioso. Todo el mundo conoce que es un doctor y aquí en Puerto Rico, pues lo que son doctores, abogados, ingenieros, es como que el triunvirato del prestigio, tú sabes. Y básicamente, pues los de científicos, pues nadie realmente
conocía o la mayoría de la gente no lo conocía. Y también pues había presiones económicas para hacerlo. Y si realmente, cuando yo insistía, cuando hablaba con la gente, insistía, no, realmente a mí me gusta la ciencia, yo lo que quiero hacer es, yo quiero ser un científico. La gente me decía, bueno, pues, o sea, vamos a hacer un compromiso, hazte un MD, PhD. Tú sabes, no seas tan radical, un PhD, no, vamos a hacer, por lo menos comprométete, sácate un MD, te saca el PhD, así pues, más o menos. Miren, yo estoy en el comité de admisiones del MD, PhD en Yale ahora. Y el hacer un MD, PhD, hay muchas buenas razones para hacer un MD, PhD. Pero el hacer un MD, PhD, porque uno no sabe si quiere hacer un MD o un PhD, es la peor razón para hacer un MD, PhD. Así que lo saben los comités de admisiones, y realmente no podemos discutirlo más en el panel. O sea, yo les puedo contar de mi experiencia, no quiero hablar todo el tiempo de un MD, PhD, pero hay unas razones bien específicas para hacerlo. Para la mayoría de nosotros, lo que nos conviene es hacer o un PhD o un MD. Pero esto es como decir, como el que quiere ir al campo y a la playa y no se decide, y dice, pues voy a ir 3 horas a la playa y 3 horas al campo. Y al final del día va a terminar explotado, si esa es tu lógica. Entonces, por último, realmente, como no conocía, esto va de nuevo, científicos puertorriqueños, yo siempre sentí un compromiso hacia Puerto Rico y siempre me visualicé regresando a Puerto Rico. Todavía sigo afuera, pero esa siempre ha sido mi meta. Y cuando estaba estudiando y hablaba con las personas, pues la gente me decía, bueno, si haces ciencia, no vas a poder regresar a Puerto Rico. Vas a tener que quedarte afuera. Y ustedes han visto los avances que están pasando en Puerto Rico, o sea, tanto en el sector de la manufactura, en el sector industrial, como en la academia. Y no, o sea, muy lejano a la realidad de que como científico no puedes regresar a Puerto Rico, o inclusive no puedes contribuir con Puerto Rico si te encuentras en otra parte, como voy a estar discutiendo. Pero en aquel momento yo no tenía role models, así que eso era algo que yo tenía como que en la parte de atrás de mi mente. Inclusive a mí me dijeron, en un momento alguien me dijo, bueno, si vas a Puerto Rico, ¿qué vas a hacer? ¿Que realmente vas a terminar trabajando en el zoológico de Mayagüez? Ese era el nivel de desconocimiento de las personas que me estaban recomendando en esos momentos. Pero yo me imagino que si yo pasé por esa, muchas personas aquí tienen que estar más o menos en ese bote. No que haya nada malo de trabajar en el zoológico de Mayagüez, pero tú sabes, si esa es la única vía de trabajo que te están presentando, pues uno empieza a pensar seriamente sobre las posibilidades. Bueno, la estructura del sistema de educación, para mí por lo menos, y yo me imagino que para la mayoría de la gente aquí, hasta el grado universitario, es que básicamente, yo voy a discutir un poquito más, pero básicamente te da la impresión de que todo ya se sabe. ¿Por qué? Porque tú entras a un salón de clases, se para un tipo como yo aquí y te empieza a decir, mira, esto se descubrió aquí, esto se descubrió así, esto funciona así, esto funciona así, funciona así. Entonces, desde tu perspectiva, pues tú estás recibiendo información continuamente recibiendo información. Ustedes los que sean universitarios aquí, llevan 15 años recibiendo información continuamente, desde kindergarten hasta ahora recibiendo información. Y eso te da una visión del mundo de que pues ya todo se conoce. Porque cada vez que entras a un salón de clases, alguien te dice algo nuevo. Y en ese momento yo decía, bueno, si yo soy científico, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué pregunta voy a contestar? Porque ya todo se sabe. O sea, ya las cosas más interesantes ya se descubrieron, el DNA ya se descubrió, la biología celular. Y ahora como científico, y voy a traer esto un poco, o sea, no es cierto para nada. Las preguntas más excitantes quedan sin resolver. Han estado sin resolver durante la historia de la humanidad y todavía quedan sin resolver. Y fundamentalmente yo no sabía qué diablo hacían los científicos. O sea, yo pensaba, bueno, un científico en un laboratorio todo el tiempo. Yo sentía que tenía un compromiso social, yo quería trabajar con la gente, yo quería ayudar a la gente. Yo decía, un científico va a estar en el laboratorio todo el tiempo. A mí me interesan las preguntas científicas, pero voy a tener la oportunidad de realmente impactar o contribuir o hacer algo. Esas son las preocupaciones que yo tenía. Algunas de las contestaciones a esas preocupaciones vinieron, y aquí voy a entrar de mis preocupaciones a los consejos, las cosas que fui aprendiendo. En un momento crítico que yo encontré a este señor, que es un científico puertorriqueño que trabaja en la Universidad de Duke, que fue uno de mis primeros mentores científicos. Y él se llama Mariano García Blanco, es un tipo estupendo, somos bien amigos. Pero, o sea, Mariano tampoco es, tú sabes, pellizco ñoco. El tipo es bien exigente, y con lo que quiero enfatizar con Mariano, cuando lo pongo aquí, yo no quiero como que idealizar porque primero lo estimo mucho, pero no es un Dios tampoco. Y segundo, ese no es el mensaje que quiero mandar. El mensaje que quiero mandar es que en la ciencia, en el desarrollo de la ciencia, es crítico encontrar mentores.
Y no solamente encontrar mentores, sino encontrar mentores correctos en el momento correcto. La razón por la cual Mariano fue un mentor crítico para mí fue porque fue el mentor correcto en ese momento de transición. Mariano continúa siendo un mentor, pero yo he encontrado otros mentores porque he tenido otras necesidades. Y eso es un aspecto importante de darse cuenta sobre los mentores. Y quiero profundizar un poquito sobre este tema de los mentores porque es bien, bien importante en la ciencia. Los mentores son críticos. O sea, la manera en que funciona la ciencia todavía es que la ciencia es especializada. A medida que usted se mete en ese laboratorio y empieza a aprender a hacer lo que va a hacer, usted lo va a estar aprendiendo de un individuo. Y cuando vaya a escoger escuela graduada, por ejemplo, contrario a la universidad, no es tan importante la escuela graduada como lo es la persona con quien usted va a trabajar. Si la persona con quien usted va a trabajar, que realmente lo inspira, que va a ser su mentor, está en el recinto de ciencias médicas, al recinto de ciencias médicas donde usted tiene que ir. Si esa persona se encuentra en Mayagüez que tiene que ir. Si esa persona se encuentra en Harvard, pues en Harvard es que tiene que ir. Pero no va a un sitio porque es Harvard, porque es Mayagüez, porque es ciencias médicas, va porque va a trabajar con ese individuo. Eso es bien diferente a, por ejemplo, la escuela de medicina, o es bien diferente a la escuela subgraduada. Porque la ciencia, contrario a, por ejemplo, la escuela de medicina, cuando uno va a ser doctor, usted está aprendiendo directamente bajo ese mentor, está aprendiendo a hacer ciencia de esa persona. La escuela graduada provee una estructura donde usted puede compartir con otros científicos, puede hablar con otras personas, va a coger algunas clases, pero las clases no es el componente más importante. El componente más importante de la escuela graduada, como vamos a estar viendo cuando Mónica lo presente, viene siendo ese componente de investigación donde usted aprende a convertirse en un científico, que eso pasa directamente bajo la supervisión de este mentor. Por eso es crítico encontrar el mentor. Pero la persona que te va a estar ayudando en el laboratorio no necesariamente tiene que ser tu único mentor. De hecho, no debe ser tu único mentor. Debe haber otro mentor. La razón por eso es porque no hay un mentor perfecto. O sea, todos tenemos nuestros puntos que son extraordinarios y nuestros puntos que pues, no lo son. Y si, por ejemplo, si usted va y trabaja conmigo y de momento dice, mira, a mí no me interesa trabajar en la industria. Pues mire, yo te digo con toda honestidad, yo nunca he trabajado en la industria. O sea, yo no te puedo dar consejos sobre cómo trabajar en la industria, pero conozco personas que son fantásticas, que han trabajado en la industria. Por eso deben ser tus mentores. Ese tipo o sea, uno va a pedir consejo a la persona que sabe. Y eso es un punto bien importante sobre escoger un mentor. Otro punto importante es que realmente no es la responsabilidad del mentor ser mentor hacia usted. Una vez se establece esa relación, pues se establece esa relación y esa persona tiene cierta responsabilidad. Pero al final del día, la persona que se está beneficiando muchísimo de eso es pues, la persona que está recibiendo esos conocimientos, viene siendo el estudiante. Hay que ser proactivo o proactiva en este proceso de encontrar mentores y de mantenerse en comunicación con los mentores. O sea, no se puede ser de manera pasiva. A mí a veces me llegan mensajes de los estudiantes haciéndome una pregunta y pues se me pierde el email, no lo contesto por la razón que sea, y después de un momento me encuentro en un estudiante en el pasillo, el estudiante está un poquito ofendido y me dice, no, pues yo te mando un email hace 3 semanas y no me lo contestaste. Bueno, mándamelo de nuevo. O sea, a mí me llegan como 200 emails al día. Y yo imagino que la mayoría de las personas con quien ustedes van a estar trabajando va a ser una situación similar. Es responsabilidad, hay que ser proactivo para echar adelante la ciencia. Bueno, hay que ser proactivo para echar adelante en cualquier carrera, pero sobre todo en la ciencia. Hay que ser bien proactivo, hay que coger el toro por los cuernos. Y eso es bien diferente. Una transición, para mí fue una transición bien grande de la escuela subgraduada, donde uno viene, se sienta en ese pupitre y te sienta y escucha. Y la persona viene y te va a decir lo que tú necesitas. Después tú te vas, lo analizas, lo aprendes, vuelve. Y la persona viene y te da el examen en la mano, te lo pone al frente. Eso se acaba cuando te gradúas. Eso se acaba cuando te gradúas, porque sobre todo en la cuestión de la ciencia y la escuela graduada, porque después de eso, cuando tú estás trabajando en el mundo real, que la escuela graduada es un poquito más similar a ese ambiente, pues tienes que ser proactivo y porque la persona no va a venir y te va a poner la cosa al frente, no te va a poner el examen al frente, no se va a parar al frente tuyo a darte consejos todos los días como estamos haciendo aquí hoy. O sea, hay que buscarlo. Es un aspecto bien importante, por lo menos lo fue para mí. Y por último, es bien importante no perder el contacto con esa persona. Si yo todavía me mantengo en contacto con Mariano. Cuando pasan cosas buenas se lo dejo saber. ¿Por qué? Porque un mentor es como un miembro de tu equipo. Entonces tú eres como que el capitán de un grupo de mentores. Y básicamente tú quieres mantener esos contactos. Desde un punto de vista bien práctico, vas a necesitar cartas de recomendación. Vas a necesitar que estas personas te ayuden. Y si tú solamente te comunicas con estas personas cuando necesitas algo de ellos y no te estás comunicando con ellos para decirle cómo te va el todo, va a ser una comunicación mucho más fragmentada. Y va a ser más difícil para ellos escribir una carta de recomendación versus si ellos te tienen en la mente. Yo no digo toda la semana mandar un email, pero por lo menos una vez al año, una vez cada 6 meses, después que haya pasado la relación de mentoría. Bueno,
Vamos a movernos ahora a cómo fue la transición de la escuela, de la universidad hacia la escuela graduada. Y en este aspecto, básicamente me voy a enfocar en el aspecto de que de esta impresión que yo tenía de que ya todo se sabía. Y reflexionando hacia el pasado, y una de las cosas que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho cuando estaba en la posición de ustedes, es que realmente las cosas más fundamentales no se saben. O sea, yo cuando estaba en escuela, en universidad, no tenía una conciencia muy clara de qué era lo que se conocía y lo que no se conocía, porque de nuevo tenía esta impresión de que ya casi todo se sabía. Pero vamos a coger un aspecto fundamental, la biología. Mira, no voy a hacer una lista de las cosas que no se saben. La biología. ¿Cuál es la etimología de esta palabra? Bueno, logía es estudio y bio es vida. El estudio de la vida, ¿no? Ok, pues vamos a hacer la primera pregunta aquí. ¿Qué es la vida? ¿Qué científico? Aquí no hay un científico que haya estado vivo en la historia de la humanidad o que esté vivo en el planeta Tierra ahora mismo que te pueda definir que es un ser vivo. Todos sabemos que es un ser vivo, pero ¿cómo tú lo defines? ¿Cuál es la diferencia entre una persona inmediatamente, el segundo después que se muere, o un animal inmediatamente, el segundo después que se muere, y el segundo antes de eso? ¿Cómo se define? Nadie sabe esa contestación. Es una pregunta, o sea, tú estás estudiando biología, es una pregunta fundamental. Si nosotros vamos y encontramos vida en otro planeta, ¿cómo lo vamos a definir? O sea, ¿cómo eso aplica? Hasta cuestiones básicas, un virus está vivo. O sea, eso no ahí es un debate. Aquí, y esto entra un poquito en la filosofía, pero es un aspecto fundamental. Y uso este argumento simplemente para ilustrar cuán crasos son nuestros conocimientos. ¿Qué es una memoria? ¿Quién me puede enseñar una memoria? Si me mira esa memoria ahí, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué es? No se sabe. Eso es una pregunta bastante interesante para mí. ¿Entiendes? O sea, hay unas preguntas bien fundamentales que no entendemos. Y eso ese es el punto que quiero hacer con esto. No quiero entrar mucho en ese aspecto, más allá de decirles que las preguntas más fundamentales, que fueron las preguntas que inicialmente dieron paso a que se desarrollaran estos campos de la ciencia, nosotros no sabemos las contestaciones. Y hay muchísimas preguntas, obviamente mucho más específicas que esta, que no se saben las contestaciones. ¿Y por qué? Entonces, yo reflexionando, ¿por qué es que yo tenía esa impresión? Y la razón es porque en aquel momento, mi educación hasta aquel momento era básicamente, yo me imagino que la educación tiene que ser la educación de todos ustedes ahora, es el resumen de miles de años de conocimientos que te lo están resumiendo, te lo están empaquetando básicamente en un curso. Tú sabes, cuando tú coges un curso y cada semana te están enseñando algo nuevo, pues te enseñan cómo funciona la clorofila. Mira, esos son décadas y décadas y décadas de científicos metiéndole caña ahí, bla, bla, y generando esos conocimientos. Entonces, ¿cuál es el problema con cómo eso te afecta a la transición? Pues déjame decirte cómo afectó mi transición. Básicamente, mis destrezas, cuando yo entré a escuela graduada, espérate, no fue así. Mi destreza cuando yo entré en escuela graduada era que yo, tú sabes, como imagino la mayoría de la gente aquí, pues estaba bien duro consumiendo información. A mí, si me daban algo que hacer, pues me dan una lección o algo, yo me la aprendo bien, súper eficiente, nítido, examen, salgo bien. Ok, pues eso es una destreza importante, bien importante esa destreza. La otra destreza que tenía era espérate, sigo tirando aquí, discúlpenme. El problema con tener esa destreza de consumir información es que esa destreza, inversamente, el ser bueno en esto no te hace bueno en esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo que aprenderme el número de Avogadro para la semana que viene, yo no me voy a sentar a derivar el número de Avogadro. Sencillo, o sea, no tengo tiempo. Si tú tienes que hacer 20 asignaciones y tienes que aprender estas cosas, tú te lo aprendes y tú no lo cuestionas. O sea, si yo te digo que salen tantas moléculas de ATP del ciclo de Krebs, pues mira, ya te lo aprendes y sigues. Tú no te vas a sentar a derivarlo. Oye, ¿cómo pasó esto? Pero cuando tú estás en un laboratorio, eso exactamente, tú eres el tipo que está diciendo cuántas moléculas de ATP salieron en un ciclo de mitocondrial o en el proceso de la clorofila. Y eso te afecta. Estas destrezas, de nuevo, no son consonas con el pensamiento crítico que tú necesitas desarrollar cuando vas a la escuela graduada. También te da una visión transversada de cuán rápido se generan los conocimientos. Yo tengo estudiantes que entran al laboratorio y dicen, ok, bueno, pues esta básicamente lo que vamos a hacer. En octubre voy a aprender a pipetear, en noviembre voy a descubrir la cura del cáncer, en diciembre voy a aprender cómo funciona la memoria. O sea,
Y no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque cuando se le está enseñando, cuando nosotros nos paramos aquí, le estamos enseñando estos conocimientos, son una acumulación. Esto es un trabajo de equipo, una acumulación de personas a través del tiempo y a través de diferentes países, y son decenas de años. Y eso es lo que está brutal ahora para mí como científico, el pertenecer a ese diálogo. Pero cuando uno se mete al laboratorio es mucho más lento. O sea, el proceso es mucho más fácil uno escuchar. O sea, tú escuchas una canción, la canción dura 2 minutos, pero no le tomó 2 minutos al artista preparar esa canción. ¿Entiendes? O sea, es lo mismo con la ciencia. Si yo me paro aquí y te digo algo del conocimiento, pues te lo puedo resumir en un par de minutos. Pero eso tomó años o meses o décadas. Entonces, eso te da una versión. Esa transición fue una transición fuerte por esas 2 razones. Porque uno se da cuenta, mira, pues el proceso es mucho más lento y hay que cuestionar. Otra parte que es difícil es que tú vas de que te lo digan todos a que tú haces una pregunta y no se sabe la contestación. Eso precisamente, o sea, si se sabe la contestación, estás trabajando la pregunta incorrecta. Porque precisamente el punto de la ciencia es que no se sabe la contestación. O sea, tú estás generando conocimiento. Y eso alguna gente lo hace sentirse incómodo. O sea, cuando alguna gente es como más o menos, uno llega al abismo de los conocimientos. El profesor te dice, mira, hasta aquí sabemos y de aquí para adelante esto es un cuarto oscuro. Y alguna gente ve eso y se asusta. Hay otra gente que ve eso y dice, brutal, pues vamos a meterle caña, vamos a empezar a descubrir, o sea. Yo pienso que esa es la diferencia entre una persona que le va a gustar la ciencia y una persona que quizás no le vaya a gustar la ciencia, porque se tienen que sentir cómodos no sabiendo. La persona que vaya a ser científico tiene que sentirse cómodo diciendo, pues yo no sé la contestación a esto. Si uno no se siente cómodo sabiendo eso, pues no va a poder encontrar la contestación, porque la primera parte de encontrar una contestación es encontrar la pregunta. A mí esto me encanta la ciencia. ¿Y por qué me encanta? Bueno, porque como vamos a ver hoy, la ciencia te da herramientas para satisfacer tu curiosidad. Esto lo vamos a ver más en detalle. Mónica va a profundizar un poco cómo funciona la escuela graduada y ustedes van a ver cómo el entrenamiento de la escuela graduada te permite hacer esto. Pero lo que para mí está brutal es que básicamente si tú tienes una buena carrera en la escuela graduada, tú sales de allí con unas herramientas para coger cualquier pregunta que tú quieras y decir, mira, esta pregunta, por compleja que sea, yo la puedo dividir en estas partes. Y una vez estas partes están divididas, yo puedo contestar esta de esta manera, esta de esta manera, esta de esta manera. Esas destrezas son destrezas generales que funcionan tanto para la ciencia como funcionan para política pública, funcionan para educación, funcionan para muchas diferentes cosas. O sea, una vez tú terminas tu PhD, tú puedes hacer diferentes cosas, no solamente la cuestión de la academia. También yo siento que a mí, bueno, en el ámbito académico la ciencia me da como que una libertad artística casi, tú sabes, porque yo puedo contestar preguntas que a mí me apasionan, que me interesan, que era básicamente lo que se estaba mencionando, que lo estaba mencionando el doctor Lazarde, de encontrar algo que te encanta. Y tienes la oportunidad de crear conocimiento nuevo. O sea, lo que tú estás haciendo no es como ir al laboratorio de las clases donde te dan unas recetas y tú más o menos las sigues y tienes unas contestaciones y ya tú sabes cuál va a ser la contestación y hay una contestación correcta y una incorrecta. La ciencia no funciona así. La ciencia funciona que lo que tú estás haciendo, la contestación que tú encuentres, por detallada que sea, tú eres la primera persona en la historia de la humanidad que estás contribuyendo eso. Y eso para mí está brutal. O sea, yo poder tener una contribución de algo que nadie sabía, pues una de las cosas que más me encantan de la ciencia. Y es fundamentalmente un diálogo, como yo estaba diciendo, un diálogo humanista. Y voy a reflexionar en esto un poquito. O sea, antes de que tú llegaras, habían un montón de científicos que estaban interesados en las preguntas que tú estás interesado. O sea, personas que ya murieron, puertorriqueños, personas de otros países. Esto es algo que nos une a todos como humanidad. O sea, para mí esto es una cosa realmente... Cuando la gente dice que el científico como que... El estereotipo del científico, o sea, que está metido en el laboratorio, que no habla con nadie, eso es bien lejano a la realidad. O sea, nosotros vamos a conferencias, estamos compartiendo todo el tiempo y para mí está brutal. Yo estar en una conferencia, yo voy a China en 3 semanas y está súper nítido. Yo voy a ir a la Universidad de Beijing y voy a dar una charla de mi investigación y va a haber personas en la audiencia ahí que nacieron allá, que se criaron allá, que poco tienen en común conmigo, excepto que son seres humanos que están interesados en las mismas preguntas. Y el poder unir mi mente con esas personas de esa manera, o sea, para mí es extraordinario. Una cosa extraordinaria, algo que nos une como seres humanos. Y el poder pertenecer a ese diálogo, que realmente, ahí están ustedes, mira. Ese diálogo antiguo. Entonces, yo quería terminar tengo unos cuantos minutos antes de que termine y ponga a Mónica que les hable específico. Yo lo que quería hacer con esta presentación básicamente era hablarle un poquito de mi experiencia
y calentar los motores para lo que viene, porque lo que viene es mucho más específico. Nosotros tenemos información de programas de verano, tenemos información sobre cómo te convierte en científico. Pero antes de entrar en eso, yo quería simplemente reflexionar sobre estas cosas. Ahora, voy a reflexionar sobre un último punto. Viene siendo que cómo nos afecta la ciencia como puertorriqueños. Y qué tiene, o sea, esto de Ciencia Puerto Rico y Ciencia Boricua y el libro de Ciencia Boricua, ¿por qué? Y básicamente la manera en que yo lo visualizo, o sea, la ciencia, hay puertorriqueños que hacen ciencia, hay personas de otros países que hacen ciencia en Puerto Rico, pero la ciencia es un quehacer de la humanidad completa. Entonces la pregunta realmente no es tanto como que dividirlo así por naciones o por regiones, es más bien cómo insertamos a Puerto Rico en ese diálogo. O sea, ustedes son las mentes puertorriqueñas, cómo nosotros como puertorriqueños contribuimos a esos conocimientos para beneficio de la humanidad, porque si alguien aquí descubre la cura del cáncer, no la vamos a tener aquí en Puerto Rico. O sea, eso va a beneficiar a todo el mundo. O si alguien tiene un descubrimiento que de momento influencia a alguien que en Alemania descubra la cura a algo, eso realmente, o sea, impacta. Y la pregunta es eso, ¿cómo es que nos insertamos a ese diálogo? ¿Y cuál es el beneficio? O sea, ¿qué tiene que ver las ciencias con Puerto Rico? Y ya lo vimos un poquito con las presentaciones de la parte de la academia y de la industria, pero en Puerto Rico la ciencia tiene una importancia económica enorme. O sea, yo les puedo contar de la historia. No tengo tiempo para contar la historia ahora, pero básicamente en Puerto Rico el sector de la manufactura es uno de los sectores más grandes que contribuyen a nuestra economía. Y nosotros como científicos pues contribuimos a que ese sector esté acá. Otro aspecto de cómo tú como puertorriqueño puedes, una vez tú termines tu PhD, cómo tú te puedes insertar al ambiente científico puertorriqueño ampliamente definido en el sector de la educación. O sea, yo estoy aquí, no estoy haciendo experimentos, oye, estoy compartiendo conocimiento. Y eso es otro sombrero, como quien dice, otra tarea que tenemos los científicos, que no solamente generar conocimiento, sino compartirlo, pasarlo a la próxima generación, a las próximas personas, para que esas personas pues se usen esa información y generen conocimiento, y así seguimos como las personas que vinieron antes de nosotros, que están en esos libros de texto que ustedes están estudiando en la universidad y en la escuela graduada. Y también hay un punto de vista social. O sea, realmente lo que la ciencia es generar conocimiento. Y el saber es poder. Esto era algo que cuando a mí la gente hay muchas bellas, mi esposa es médico, hay muchas bellas razones para hacer una carrera en medicina, pero no es la única carrera que hay allá afuera si uno quiere ser realmente científico. Y no solamente eso, sino que si hace una carrera en medicina, yo le sugiero fuertemente que la investigación sea un componente de esa carrera, porque lo va a hacer mejor médico y va a beneficiar a sus pacientes. Pero hay un componente social que nosotros como puertorriqueños tenemos que saber cómo poder generar esos conocimientos y cómo usarlos. Déjame darte un ejemplo histórico de esto y después te voy a dar un ejemplo más actualizado. Mira, esto es un ejemplo loquísimo, pero me gusta compartirlo porque choca. ¿Ok? Aquí había un loco que se llamaba el doctor Cornelius Rhodes, que era un médico de cáncer que estaba en el Pavía. Y este señor, básicamente, escribió una carta. Esto todavía no se sabe porque como no teníamos una comunidad científica vibrante, pues nadie pudo corroborar esto, pero escribió una carta a un amigo diciéndole, mira, aquí esta gente de Puerto Rico realmente no hay que ayudarlo. Esta gente o sea, este tipo estaba loco. Y básicamente lo que él dijo, yo lo que estoy haciendo es experimentando con ellos, que es el mejor uso que le puedo dar a esta gente. Horrible. O sea, está loco de remate. No solamente lo hizo con los puertorriqueños, lo hizo en Estados Unidos también. Y básicamente resulta que él, pues, obviamente estaba experimentando con seres humanos, incluyendo puertorriqueños aquí en Puerto Rico, que no sabían que estaban siendo inyectados con tumores. Esto es según su propia carta. Esto nadie nunca lo corroboró porque no había científicos que pudieran ver esto. Y de momento hay un premio en la AACR, que es una organización bien grande que tiene el nombre de él. Y hay un científico puertorriqueño, el doctor Edwin Vázquez, que le escribe a la AACR y le dice, mira, ustedes tienen que... Y si están interesados en esto... Aquí hay un artículo que salió en esta década, de hecho, esto no es una historia antigua, que salió en esta década en la revista Science discutiendo esto. Y básicamente diciendo, mira, ustedes tienen que cambiarle el nombre a este premio porque este tipo estaba loco de remate. Olvídate que haya hecho contribuciones al cáncer. Tú no puedes ponerle el nombre de una persona así. Y gracias a Dios se lo cambiaron. Pero si nosotros no hubiéramos tenido estos conocimientos, si este doctor no hubiera escrito esa carta, o sea... El nombre, esto es un punto pequeño, pero o sea, el nombre tuviera el premio tuviera el nombre del loco este todavía. Pero esto es una cuestión, lo digo porque choca, pero no es una cuestión antigua tampoco. En el Nuevo Día, la semana pasada,
salió un artículo que hicieron en Ohio State donde dice que los fármacos que se hacen en Puerto Rico no son tan buenos como los que se hacen en Estados Unidos. Entonces sale aquí Jorge Rodríguez, que básicamente una persona bien empresarial de Puerto Rico, y sale diciendo, y dice unas cosas bien interesantes. Yo la cito aquí. Mira, dice, por otro lado, creo que el informe negativo sobre Puerto Rico, sucede porque nosotros no estamos bien documentados en la proposición de valor de país. Creo que debemos promover los datos de la eficiencia y tenemos que recolectar los datos porque no los tenemos. O sea, si viene una persona de otro país y te dice que el sector más grande económico aquí en Puerto Rico no es tan bueno como otro sector de otra parte, y aquí nosotros no tenemos los científicos para decir, no, espérate, papu, nosotros sí tenemos las pruebas para o mejorarlo si no es tan bueno, o decirle, mira, están mal, o sea, aquí las cosas se hacen bien también. Pues básicamente las compañías se levantan y se van. Y eso va a tener un impacto económico directo en el país. O sea, y de nuevo, no le pongo el ejemplo histórico, pero le pongo el ejemplo práctico. Y el punto es que saber es poder. Como quiera mirarlo, saber es poder. Bueno, lo que me quedan son como unos 5 minutos. Bueno, voy a finalizar hablando bien rapidito, voy a saltar estas partes aquí del espacio y de lo que yo hago. Déjame saltarlo. Y quiero hablarle de la importancia de conectarnos, de las redes. Mira, yo soy neurobiólogo y un aspecto fundamental de la neurobiología es que, tú sabes, las neuronas se conectan, forman redes, así se forman las memorias, bien importante. El cerebro humano es una cosa brutal y si me quieren hablar de mi investigación, a mí me encanta hablar de mi investigación, pero no lo voy a hacer hoy, pero básicamente esto es lo que a mí me fascina. Pero realmente el cerebro humano, cuando uno nace, realmente un limón, o sea, vamos a hablar claro, uno nace así. ¿Entiendes? O sea, no es que uno nace sabiendo las cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros lo que hacemos, y por eso es que la raza humana es tan extraordinaria, es que conectamos nuestro cerebro. Eso es lo extraordinario. Eso es lo que está hablando del diálogo, eso es lo que está hablando de generar conocimiento. Nadie nace sabiendo todas las cosas. O sea, y eso es lo que está brutal. Y por eso lo que te da el cerebro humano es la capacidad de ese aprendizaje. Tan profunda es esa realidad que cuando un ser humano se le saca de ese contexto social, esto ha pasado en abusos terribles de niños, casos documentados. Tú puedes tener un bebé que nace perfectamente normal y si en un momento crítico ese bebé no recibe información sensorial, información de su mundo, termina con un grado de retardación mental. Piénsalo, o sea, eso es profundo. No estamos hablando de genética, no estamos hablando... O sea, esto es un aspecto profundo que te dice algo sobre la naturaleza humana y te dice algo sobre el aprendizaje. Bueno, menciono eso porque a mí, como neurocientífico, la gente me pregunta, oye, pero no es un poquito arrogante tú como neurocientífico pensar que un cerebro va a entender el cerebro. O sea, le gusta presentar ese tipo de argumentos filosóficos. Y mi contestación es muy arrogante. Es muy arrogante yo como científico pensar que mi cerebro va a entender el cerebro. Como es muy arrogante yo pensar que un cerebro va a poner un hombre en la luna. Pero una red de cerebros puede poner un hombre en la luna. Una red de cerebro puede entender cómo funciona el cerebro. Una red de cerebro puede echar a Puerto Rico para adelante. Ese es básicamente el argumento detrás de Ciencia Puerto Rico. Lo que nosotros buscamos hacer a través de Ciencia Puerto Rico es unir a nuestra gente, que está dispersada a través de Puerto Rico, a través del mundo. Esto es una foto vieja del website. Desafortunadamente no tengo mucho tiempo para presentarles las herramientas, pero aquí hay unas herramientas fantásticas para poder conectarse con otros científicos que están interesados. Nosotros definimos la comunidad ampliamente para hacerla consona con la misión científica. Están interesados en la ciencia y en Puerto Rico. Obviamente la mayoría van a ser científicos puertorriqueños. Y voy a saltar esta parte aquí, y quiero mencionar que Ciencia Puerto Rico tiene sobre 5,000 miembros registrados, 5,300. En los estimados más conservadores, utilizando data del NSF, nosotros tenemos sobre el 20% de todos los PhDs puertorriqueños alrededor del mundo son miembros de nuestra página. Recibimos sobre 1 millón de visitas mensuales y tenemos sobre X países. Se me olvidó poner el número de países. Tenemos, pero el número son sobre 30 países. O sea, no todos nuestros miembros están en Puerto Rico y hay sobre 30 países que están representados en la membresía. Pero es mucho más que una página de internet. Es una organización sin fines de lucro y es una comunidad de personas científicas interesadas en la ciencia en Puerto Rico. Y el propósito es promover la ciencia en Puerto Rico. Y como parte de esas iniciativas, lanzamos 2 cosas
que ya mencioné en los últimos 2 minutos. Uno de ellos es este libro que tenemos aquí hoy. Realmente este libro fue un proyecto hermoso donde nosotros nosotros contribuíamos artículos a la sección de ciencia del Nuevo Día y veíamos que los maestros lo usaban mucho porque lo que hacían los ejemplos era contextualizar la ciencia. Mira, yo creciendo en Puerto Rico, yo nací y me crié aquí. Yo me acuerdo cuando yo abría los libros de texto que venían mal traducidos de Estados Unidos, los ejemplos que te daban era, por ejemplo, tú coges una bomba, te la frotas en el pelo y el pelo se te para. Mira, el pelo mío estaba parado todo el tiempo. O sea, a mí no se me para, yo no necesito una bomba para que el pelo mío esté así. Pero es un aspecto profundo porque o sea, te están tratando, lo que a mí me comunicaba como estudiante en aquel momento es, así funciona la ciencia, pero esto no aplica a ti. Eso era lo que a mí me comunicaba. Y cuando hablo con otros científicos, ellos tienen experiencias similares. Nosotros hacemos una convocatoria y decimos, pues, ¿por qué no escribimos una serie de ensayos que explique la ciencia en arroyo y habichuela? O sea, que explique la ciencia sencilla, ¿ok? Nosotros como puertorriqueños, ¿qué fue lo que nos apasionó sobre hacer ciencia y explicar lo que hacemos? Y surge este libro, que son sobre 60 ensayos. Para darle un ejemplo, por ejemplo, un geólogo escribe sobre cómo realmente Puerto Rico nace en el Pacífico. Y, o sea, ¿qué? Y la razón es porque resulta que Puerto Rico es realmente un grupo de islas. Puerto Rico es un archipiélago de varias maneras, no solamente porque tiene Vieques y Culebra, sino porque Puerto Rico, la razón por las cuales las zonas geográficas son tan diferentes, el noreste, el suroeste, etcétera, es porque eran diferentes grupos de islas que se unieron. Y la parte más antigua, la isla más antigua, es el suroeste, que es la parte de Cabo Rojo, que se llama Cabo Rojo por Sierra Bermeja. Y Sierra Bermeja es roja porque hay unos microorganismos fosilizados que no existen en el Atlántico, solamente existen en el Pacífico. O sea, esa parte empezó en el Pacífico y después, pues, con los movimientos de las placas tectónicas, viene a parar al Caribe. Pero eso, para mí, eso es un ejemplo muchísimo más estimulante que hablar si tú nunca has ido, por ejemplo, a los Rocky Mountains, pues hablar de los Rocky Mountains, ponle. Que es un ejemplo precioso, no me malinterpreten, yo pienso que es importante tener ejemplos de otras partes, pero si solamente tienes ejemplos de otras partes, pues el mensaje que le estás comunicando a nuestros posibles jóvenes científicos es que la ciencia no aplica a Puerto Rico. Y el libro lo tenemos aquí, lo tenemos a la venta, son $15 y todo el dinero es para fines educativos de Ciencia Puerto Rico. Y no quiero finalizar sin mencionar las personas que realmente son el motor detrás de Ciencia Puerto Rico. Están todos aquí hoy, son todos científicos puertorriqueños en diferentes etapas. Está Marcos, que básicamente es un profesor que trabaja en Colombia, el país, y tiene un laboratorio de investigación allá. Wilson, que también es un profesor, él está en Kentucky y él tiene un doctorado en educación y está muy comprometido con Puerto Rico, está aquí al frente. Está Jacqueline, que tiene también un doctorado, estaba estudiando cáncer y ahora va a estar estudiando neurobiología aquí en el instituto. Gretchen, que estudia genética y biología molecular, es una estudiante graduada. Yara está terminando su doctorado en Brandeis en neurobiología. Giovanna terminó su doctorado en neurobiología y está haciendo política pública científica y es una experta en política pública científica. Y Mónica, que es la persona que va a hablar próximo, ella es una estudiante doctoral en la Universidad de Harvard y les va a estar mencionando a ustedes cómo ha sido su experiencia en el proceso doctoral. Y no quiero finalizar antes sin de nuevo agradecerles. Yo sé que el mensaje que ustedes nos están mandando aquí es que hay talento y hay interés. Y el mensaje que yo le quiero devolver a ustedes es que se puede hacer y que tenemos las herramientas, vamos a conectar nuestras mentes para hacerlo y vamos a utilizar este tipo de recursos para hacerlo. Muchas gracias.